Estamos en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona para oír la lectura y presentación de la tesis «El colectivismo, una alternativa a donde falla el capitalismo», que ha sido presentada por el MBA con suficiencia investigadora IDEA, Alfonso Aguilar Álvarez Castro, para obtener el grado de doctor en Historia e Instituciones Económicas, en la subdisciplina de Historia del Pensamiento Económico, que es un programa conjunto e interuniversitario de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación, cuya primera parte ya fue aprobada por el comité respectivo en el DEA, duró 6 años y colaboraron en su realización y supervisión 5 doctores en Psicología y 4 en Economía. Dejo con ustedes a Alfonso. Ser o no ser como quieres ser. Una libertad consciente y valiente cuestiona, imagina y crea, observa y ajusta, entiende y necesita un espacio temporal y físico, pero vive en la decisión y la acción consigo mismo y con los demás para mutuamente retroalimentar sueños. Esta tesis es un intento de rayo de luz para esa libertad. Surge de revalorar el conocerse a sí mismo, el entorno temporal, social y espacial y los límites de la libertad de los demás. Intenta una revisión para romper inercias de cadenas ideológicas y de poder para volver a los orígenes, haciendo de la historia una sabia madre y maestra. Señores, el hombre para conocer, para interrelacionarse y para sobrevivir necesita referencias. Noam Chomsky y los lingüistas dicen que la fonética de las palabras tiene que hacer referencia al concepto interior que evocan para que exprese lo que queremos y nos entendamos. Un niño acerca la mano al fuego hasta que nota que le duele. Sin la referencia del dolor se quemará. La ley establece parámetros de acción que dan referencias a los límites de la libertad personal. Esta, la ley o la ética en su defecto, es una referencia ineludible para la convivencia. Así, las referencias para guiar un proceso económico son tan necesarias para el bienestar personal y social como lo es la ley para la justicia. Mis motivaciones. Viendo que el capitalismo con modelo neoliberal y la democracia son incompatibles, pues por ejemplo, teóricamente es justificable aumentar un punto la tasa de interés de los bonos que benefician a 10% de la población que los detenta y se perjudica con esto al 50% de la población que tiene deudas, y los beneficiados son siempre los mismos. Viendo la incapacidad de una sociedad para alimentar a toda su población cuando se desperdician alimentos y que eso no hace que las desigualdades dejen de vislumbrarse como un problema o responsabilicen a alguien. Viendo que no hay evolución o progreso en las políticas públicas para resolver crisis, pues las recetas son siempre las mismas y los resultados nunca del todo satisfactorios, y no hay información para quitar incertidumbres. Yo podía, antes de iniciar la tesis, intuir que las referencias para guiar la economía no estaban bien. Ninguna de estas referencias que están en la lámina, ni las cuentas que integran el PIB, ni el crecimiento del PIB como parámetro de eficiencia, ni la mecánica para definir la tasa de interés, ni la mecánica para definir el gasto, ni la mecánica para conocer y asignar responsabilidades respecto al desempleo, pues las curvas son falsas, ni la mecánica instaurada del ISLM para determinar la política fiscal, ni la publicación periódica del desempeño de la bolsa de valores y la inflación como medios para evaluar lo bien que va una economía, son adecuadas porque evaden parámetros de comparación. Y entonces, para buscar las raíces, fuimos a la historia del pensamiento económico que originó las ideas que hoy están en boga. Les presento aquí el esquema de esta presentación de la tesis del colectivismo, una alternativa donde falla el capitalismo. Son 5 etapas. En las 2 primeras se presenta una visión general del problema y de la tesis. En las 2 siguientes se explican las 2 etapas en que se dio la investigación: el estudio del consumo y el estudio de las ideas de planeación central. Y en la última se plantean las conclusiones. Esta es una tesis en historia y en específico en historia del pensamiento económico, que es una rama de la historia económica. No es una tesis en economía porque las metodologías son diferentes. Las tesis en economía actualmente se hacen para probar una hipótesis con respecto y en referencia a un modelo y parámetros ya aprobados previamente. Una tesis en historia se basa en hechos y análisis objetivos, sin condicionamientos. La historia juzga a los economistas y a sus modelos, no al revés. Es notable además que los economistas se han adueñado del término economía para hacer recomendaciones sobre todo al gobierno respecto a políticas públicas para la macroeconomía o a generalizaciones en la microeconomía, sin considerar que el término viene del griego oikos casa nomos ley, que pasó luego al latín oikonomía, que significa administrador de la casa. Y ramas como la administración de empresas la desligan como si no fueran economistas. Al final entenderemos por qué.
Una tesis en historia del pensamiento económico, como cualquier otra tesis en historia económica, se hace para probar alguna hipótesis o resolver una duda con respecto a las conclusiones aceptadas que hoy se dan respecto a un hecho, una idea o una combinación de ambos del pasado. Y el pasado es también el instante anterior a este. O respecto al concepto que se tiene de las ideas de un autor o el pensamiento de varios autores respecto a un tema, normalmente en un periodo de tiempo definido. En cualquier caso, hay que hacer un análisis textual de lo que dice el autor y un análisis del contexto o entorno ideológico, cultural, social o político de la época en que el autor escribió o la idea se presentó y el proceso para ver cómo y por qué se llegó a la conclusión que se tiene hoy. El historiador busca hechos, aclara circunstancias, confronta ideas y relaciona coherencia entre hechos y hechos e ideas para probar o no probar sus hipótesis. Por ello, en toda tesis de historia del pensamiento económico se hace una introducción donde se plantea la pregunta con sus hipótesis, un análisis textual y contextual de los autores y luego se dan las conclusiones. Yo dudé de que los precios relativos establecidos hoy fueran orientadores de máximos de producción y distribución y, por tanto, de que el modelo neoclásico para guiar la economía fuera el resultado de un progreso respecto a modelos anteriores. Y así, supimos que desde los alamantinos en el siglo XV había precios definidos por el gobernante llamados justiprecios. Pero el periodo más definitorio para establecer una mecánica clara de cómo definirlos fue cuando se dio el debate de la planeación central y el capitalismo entre 1920 y 1950. Y de los muchos factores que intervienen para llegar a los precios finales, a mí me interesó en particular la concepción y la predicción del consumo, que creía muy deficiente. Pero no dejé de analizar muchos otros factores que intervienen en la definición de precios y por eso en la tesis se presenta como anexos los siguientes: la historia financiera o aspectos de cómo regular el sistema financiero y la bolsa de valores, con análisis de autores como Marjorie Grice Hutchinson, Susan Strange, Baumol, etc. La historia de la organización, la estadística y la investigación de mercados, con Laplace, Gauss, Quetelet, Fayol y Weber. La historia económica del trabajo, la evaluación del trabajo, con Taylor, Curiat, McNulty. La economía soviética, el pensamiento y la descripción de este modelo que hacen Gurov, Robert Allen y George Shoflin. La felicidad y la conducta social de Seligman, Argyll, Cecil Mihaly. Todas estas consideraciones son necesarias para un nuevo modelo económico. Ahora vamos a la segunda etapa. Esta presentación no sigue el formato en que está escrita la tesis. Aquí les muestro los índices. Primero se hace una introducción donde se presenta la duda o hipótesis, luego el análisis y al final las conclusiones y los anexos. Pero muchas veces un autor destaca por algún aspecto de sus ideas y al analizar su pensamiento en ese tema hace que necesites buscar su origen en ideas en otras cosas. Y hay que revisar a otros autores que le sirvieron de referencia. Será muy tardado dar las explicaciones técnicas que están en la tesis siguiendo el proceso de cómo surgieron. Aquí ya tengo las conclusiones. Por tanto, empiezo al revés, dando conclusiones que cambian o definen aspectos de una nueva teoría económica, que es lo más importante, y después explico cómo y por qué llegué a las mismas, aunque sea solo a grandes rasgos. Esto no es retórico, es un resumen. Las matemáticas y los números para probar todo y las referencias a los autores en los que me apoyo, con ideas concretas, están en la tesis escrita. Analizamos más de 250 autores y la tesis tiene más de 2.500 páginas. Los temas. Para analizar las referencias actuales cuestionamos lo más básico. ¿Es o puede ser la economía una ciencia? Cornay, Popper y yo coincidimos en que como está hoy, no. Y con certeza Descartes, Bacon y Kant coincidirían. La economía no es hoy un constructo coherente ni que permita avanzar en la ciencia, en la eficacia para manejarla. Debe permitir hacer observaciones de la realidad para que sean los resultados lo que determinen el valor de una idea. Un modelo debe adecuarse a la realidad, no distorsionarla o pretender que la realidad se ajuste al modelo. Hoy no hay un marco institucionalizado para estudiar la realidad económica, la realidad que otras ciencias sociales sí han sabido cómo observar. 2. ¿Los precios en el capitalismo llevan a obtener máximos de producción y distribución? No. Las lecciones históricas respecto a la planeación central no fueron las debidas. La manera de establecer precios y precios relativos hoy está fatalmente distorsionada, pues es estructuralmente contraria a obtener máximos y le quitan la responsabilidad fundamental al Estado de obtenerlos. 3. ¿Cómo se predice la conducta del hombre, especialmente del consumidor? A través de manifestación de introspecciones, observaciones reales y matemáticas proporcionales, no por una camisa de fuerza distorsionante disfrazada de modelo con curvas lineales como las curvas de oferta y de demanda. 4. ¿Existe realmente un sistema de mercado o un mercado sistematizado? ¿Es libre? No. La idea del mercado, según los neoliberales, es una deformación de la palabra que sirve de instrumento de indoctrinación para que la mayoría apruebe los abusos de las minorías.
El mercado, como lo conciben Smith, Cournot, Walras, Friedman y demás, no existe ni sería viable. Lugares donde se compra y se vende existen y han existido desde siempre en todos los modelos y regímenes económicos. Pero la idea de mercado implica que hay una negociación real entre productores y consumidores respecto al precio. En la actualidad, en todos los países donde se utiliza el modelo neoclásico de mercado, los consumidores, ni en lo particular ni como grupo, influyen más de 1% de los precios de lo que adquieren. ¿O usted ha realmente negociado los precios de los productos en un supermercado o en una tienda departamental? ¿Cuántas veces de las que ha hecho compras allí? El problema es que como está estructurado, el consumidor no puede ser totalmente libre, pues decide solo entre lo que le ofrecen y respecto a un ingreso que le es casi siempre asignado. Y el consumidor no puede tener voz activa por la ley de Mancur-Olson, pues no hay consumidores o un consumidor que negocie por los demás. Ni es viable o costeable para cada productor y cada consumidor negociar cada precio individualmente, o reunir a todos los consumidores de un producto para definir un precio de subasta o atonement, como le llama Walras. Lo que se hace hoy es que el productor o los productores, sobre todo cuando hacen carteles, le ofrecen un precio al consumidor y el consumidor solo puede aceptarlo o no. Con el perdón de Hirschman en Exit, Voice and Loyalty, eso no es un mercado. Es una simulación de negociación para justificar que el productor imponga los precios, porque además el comprador como individuo está en desventaja, pues no puede coaccionar donde le duele al productor, como sería quitar el poder sobre el medio de producción. El costo de tener voz activa para el consumidor hoy es muy alto, pero además, si esto se hiciera y de verdad fuera como sugiere el modelo neoclásico, esto tampoco sería eficiente para lograr máximos de producción y distribución, como probaremos más adelante. Y tampoco el sistema es libre respecto a la producción, porque no es cierto que hay una libertad total para desarrollar y producir ideas de productos y servicios en el capitalismo. El acceso al capital, las leyes, la estructura social, la competencia, los precios relativos y los recursos son limitantes que hay que meter en la ecuación para poder intentar poner un negocio. La libertad es solo un argumento de ventas. Y como prueba Cornay, la rapidez para adaptar la producción no puede ser instantánea para defender el argumento falaz de la mayor eficiencia de este sistema. Para poder ser libre y eficiente tendría que haber información, estructuras coherentes y cuando menos justicia, de igualdad de oportunidades y valoración de meritocracia. Pues la justicia es condicionante de la libertad y la eficiencia no depende solo de una iniciativa individual. Él o los mercados libres y eficientes hoy no existen. 5. ¿La matematización de los procesos económicos ha sido la adecuada? No. Tratar a la actividad económica con matemáticas lineales monocausales es un error. La multicausalidad de oferta y demanda requiere que se estudie a partir de análisis vectoriales y matemáticas proporcionales. 6. ¿Cuál es la relación entre política y economía? ¿Existe alguna economía que no haga planeación central? ¿Cuál es el rol del Estado? A ver, política y la economía no pueden separarse. La economía trata con grupos de interés, con agregados de consumidores, con la organización social productiva que incluye relaciones de poder. Las relaciones para guiar la actividad económica deben ser objetivas, analizables y considerar eso. No existe economía alguna ni ha existido en la historia de la humanidad que no haya hecho planeación central. Desde la asignación del gasto, la definición de la tasa de interés y en muchos casos la asignación de precios relativos como en medicinas o el valor de la canasta básica se hace planeación central, que no es lo mismo que dirección central estilo comunismo tipo soviético. Un Estado congruente con la democracia debe velar por los intereses de la mayoría y fomentar el que la economía obtenga máximos de producción y distribución, asignando responsabilidades cuando asigna poder. Capitalismo y democracia real no pueden coexistir. Ted Skocpol diría que es un corporatismo exacerbante. Yo llamaría oligopolio de capitalistas a lo que sucede hoy, pues los consumidores no han elegido a los controladores de los medios de producción ni podrán ser bien representados por ellos, porque los intereses son contrarios. La no centralización de todas las decisiones económicas y la no dirección total en ningún momento justifican que el Estado no se comprometa con el beneficio de las mayorías en materia económica o con no vea de conjunto de la economía. 7. ¿Qué hay del lenguaje económico? ¿Cómo han prevalecido ideas y referencias erróneas, mitificadas, como la mano invisible o distorsionantes de la realidad? Los economistas neoclásicos han sometido y subjugado a las universidades monopolizando las teorías que llegan a las aulas y han deformado el lenguaje para indoctrinar a la gente. Lo que se estudia y con lo que se investiga es solo un modelo poco y mal articulado de indoctrinación y manipulación, como confirman Veblen, Sarafra, Cornay y otros. Desde 1940, el capitalismo como ideología conveniente para los americanos frenó desde en las universidades hasta en ideas de investigación las nociones de máximos para las comunidades. Conceptos como mercado, racionalidad, preferencias reveladas, hombre agregado, utilidad del consumidor, etc., tergiversan el sentido de las palabras para orientar a través de pseudoconsensos conclusiones erróneas que siempre benefician al grupo de los detentadores del capital y a los gobernantes. El mainstream es lo mismo que la nomenclatura fue en la época del comunismo tipo soviético.
8. ¿Quién es el mayor beneficiado del uso de este modelo? El grupo de los capitalistas más grandes, principalmente los Estados Unidos. Esto se prueba en la tesis con la explicación de la crisis subprime. Y ahora Alemania, ver las crisis en Grecia, Portugal, España y otros. No las mayorías. Pues básicamente el que cada población no conozca sus posibles máximos o sus funciones objetivos para toda la población, hace que los mayores exportadores de capital puedan extraer productos y servicios de cada uno de los países o comunidades a donde se envía el capital. Que además a veces se queda en las bóvedas de bancos como reserva y entonces equivale para quien lo emite a fabricar billetes a cambio de productos y servicios, papelitos por petróleo, sin que la comunidad se dé cuenta de que les están quitando parte de su producto y haga que lo distribuible en su propia comunidad no sea el máximo de distribución para cada uno y para el país en total. Cuando, a excepción de transferencias directas de tecnología, y en el cortísimo plazo, ninguna nación necesita o debería necesitar de capitales extranjeros para desarrollar su mercado interno. En realidad, en el desarrollo de la tesis confirmamos que, contrario a lo que muchos economistas establecen, el origen y el fin de cualquier teoría y de cualquier modelo económico es y debe ser el consumo. Explico. Si yo pregunto, ¿qué es primero, el ingreso o el consumo? Si consideramos que el consumo es el último paso de obtener un satisfactor, podríamos confundirnos. Pero si entendemos que son las necesidades de consumo lo que genera producción y después eso genera ventas, que son al final lo que da ingreso, entonces entenderemos bien el proceso. Lo primero son las necesidades y los deseos de consumir. Y no, a todas las satisfacciones se les ha puesto precio o se les puede poner precio. El crecimiento de la satisfacción no sea solo porque alguien matematice o venda un precio, un satisfactor. A veces es mejor que no se le pusiera precio a ciertas cosas. Un trato amable, por ejemplo, no debe ser el privilegio de quien va a un hotel de lujo. En el principio los hombres satisfacían la mayoría de sus necesidades sin necesidad de precios para todo y había menos porcentaje de indigentes. Por ejemplo, para probar esto les voy a dar un ejemplo. En el mundo primitivo un hombre descubre que matando un venado o comiéndose una fruta encuentra satisfacción. Primero hay que notar que la necesidad de hambre y la curiosidad fueron lo que motivaron a comer o querer comer. Hasta aquí el hombre no tiene ingresos. Tuvo una necesidad y con su esfuerzo la intentó satisfacer y la satisfizo. Luego el hombre va y comenta en el pueblo a su familia y ellos le dicen que también quieren probar o comer lo que él comió. Entonces, dado que hay un posible consumo, el hombre vuelve a cazar y a traer un venado o recolecta la fruta y la trae. Es cuando él entrega la fruta o el venado al pueblo, cuando él recibe, si no un ingreso fijo, sí la gratitud de los demás que luego le servirá a él para obtener otras cosas. Primero fue el consumo, en último caso las ventas y luego el ingreso. Esto hay que enseñarle a Keynes y a los economistas actuales, porque es el consumo la referencia primigenia, la génesis y el último fin de la actividad económica y de cualquier teoría económica. Y ese consumo, sus tripas, por qué sucede y cómo se puede predecir, cómo se probará más adelante, no lo conocen bien. Más bien lo han evadido los economistas y lo modelan pésimo. Pero además, la economía necesita producción y entonces en conjunto, en la resolución de los problemas de consumo, producción, en el problema económico, intervienen 4 factores fundamentales que se definen en el precio. 1. Las preferencias individuales satisfactorias hoy y en un futuro previsible. 2. La escasez o límites de la producción que incorpora al acervo de los recursos los límites que los procesos de producción, la técnica y la ciencia y la administración implican y definen en referencia a quienes los quieren, siempre en referencia a quienes los quieren. 3. El valor del trabajo y la distribución de lo producido. Y 4. El capital y la tasa de interés, que son los puentes entre la producción de hoy y la de mañana y que necesitan una visión de los otros 3 y su predicción para la producción futura. Es importante explicar más respecto a la distribución porque es al final lo más importante y que para hacerla, cuando menos eficiente, sin óptima, necesita de la justicia. La justicia en la distribución requiere parámetros de meritocracia y parámetros de igualdad. De hecho, la meritocracia es solo real si parte de la igualdad. Ha habido discusiones acerca de lo que es el valor y lo que es el valor de cambio. Marx tiene un concepto confuso porque mezcla valor como precio y valor para el sujeto. Bentham tiene buenas ideas, pero el concepto de utilidad final mezcla las ideas de valor como costo y valor para el sujeto. Ricardo es muy oscuro y algo confuso, mezcla todo. Adam Smith hace simplificaciones absurdas. Creo que hay que diferenciar 2 aspectos del hombre, que la idea de reconocer que oferentes y demandantes son distintos y tienen objetivos a veces encontrados lo clarifica. Porque al final, aunque en el agregado productor y consumidor son lo mismo, la producción y el consumo se definen por procesos independientes y distintos. El valor, y más de un objeto o servicio de consumo, es ontológicamente y siempre subjetivo. Depende de las necesidades que el objeto satisfaga para quien lo usa y de la fuerza que esas necesidades tengan respecto a todas las necesidades que el sujeto quiere satisfacer.
No lo vale lo mismo una pelota para un niño que quiere jugar fútbol que para un anciano en silla de ruedas, aunque el precio fuera el mismo. También el valor del esfuerzo del trabajo es esencialmente subjetivo, pero lo que puede ser algo objetivo es el valor de cambio, que valora en conjunto dos cosas: el esfuerzo para producir y el valor que para el sujeto y la comunidad el bien representa. Ese valor de cambio o precio, para ser objetivamente justo y para servir para la obtención de máximos, debe ser solo un parámetro de distribución. Para clarificar y hacer más objetivo esto, en la tesis se define como costo al valor de lo producido para quien lo produjo, incluida la utilidad, y como preferencia al valor del objeto para el consumidor. Ninguno de los dos es el precio y desde luego el costo no es ni debe ser el precio. El costo se define por la valoración a priori del esfuerzo de cada trabajo necesario para producir, cosa que hoy hace el dueño de la empresa con algunos muy pocos parámetros consensuados en la sociedad e incluye un valor poco objetivo de bienes intermedios de producción. Por eso no puede o debe ser la única referencia para la distribución eficiente y maximizadora. La valoración objetiva requiere de justicia, que tiene un parámetro de igualdad, generalmente para proveer iguales oportunidades, y un parámetro de meritocracia para distinguir y recompensar un mejor esfuerzo. Aunque la meritocracia sea malentendido a nivel de utilidades justificables y sin límite de las empresas y en valoraciones unilaterales de los dueños de las empresas a sus trabajadores, hay referencias de valoración de la meritocracia que existen y se usan. Sin embargo, el parámetro de igualdad no se ha definido bien, pues requiere reconocer que la escasez se da por la mayor o menor cantidad de lo que una comunidad en conjunto quiere y prefiere. Es decir, el valor para los consumidores comparado con lo que hay, ya que a priori y en lo más básico todos deben tener derechos iguales sobre los recursos de un país. Y este parámetro hoy no existe objetivamente. Y la escasez y la distribución justa son condicionantes necesarios para definir parámetros objetivos de distribución o precios que maximicen producción y distribución. Por eso más adelante probaremos que el establecimiento de precios relativos con el modelo actual es muy inferior y produce un total de satisfacción menor a un modelo de precios relativos definidos considerando el valor objetivo de las preferencias de consumo. En esta tesis reconocimos la total carencia de un mecanismo que definiera este valor objetivo de los bienes y servicios para los consumidores en la historia del pensamiento económico y propusimos un modelo y un mecanismo para establecerlo. Así como Luca Pacioli instauró un sistema contable matemático de costos para medir el valor para el productor hace 500 años, nosotros hoy propusimos un sistema contabilizable matemáticamente para medir el valor de las preferencias puras de consumo para una comunidad a través de un test. Este valor objetivo para los consumidores es muchas veces menos fijo que el valor del esfuerzo o del trabajo, pero ambos son variables y dependen de valoraciones subjetivas y mientras más objetivas sean respecto a lo que la comunidad establece es mejor. Todo para saber qué producir, en qué cantidades y cómo distribuirlo, y en el cualitativismo para saber cuándo esta producción y distribución es máxima. Esto es el problema económico. Vamos a la siguiente etapa, la tesis que se prueba aquí. En esta investigación histórica y práctica se prueba la tesis siguiente. A partir del análisis histórico y comparado del pensamiento de economistas, de teóricos de la mercadotecnia y de los psicólogos más importantes respecto a consumo, necesidades y motivaciones y su satisfacción en el periodo 1900 a 2010, se elaboró y probó con éxito en la realidad un test de preferencias puras de consumo que hace que los consumidores obtengan y presenten o revelen un set real de preferencias. Con esto se prueba que corrigiendo los errores conceptuales y procedimentales de las ideas de preferencias reveladas respecto a la transitividad, comparabilidad, reflexividad, no asociación y convexividad, las preferencias de consumo individuales se pueden conocer, manifestar explícitamente y agregar. Esta agregación de preferencias de consumo individuales establece una función de consumo agregado de referencia para alcanzar, si no máximos maximorums, que posiblemente es imposible definir y menos a priori, porque la percepción tiene límites, sí los posibles máximos objetivos de producción definidos para cada población, por cada población. Este parámetro que existe sí y solo si cada comunidad lo define, es mejor tenerlo que no tenerlo. Porque sirve para medir eficiencia, para quitar incertidumbres, para ser más autosuficiente, etc. Y con él, si se adapta esto al modelo del colectivismo, se pueden hasta establecer precios relativos sombra para casi todos los productos y servicios en una economía que orienten la producción y la distribución a maximizar la satisfacción de la población en relación a las preferencias expresadas por ella misma. Por cierto, precios relativos establecidos por un organismo central ni son nuevos ni son raros. En casi todos los países del mundo, capitalistas o no, los precios de las medicinas, los precios de las industrias monopólicas, los precios de los bienes y servicios incluidos en la canasta básica y los precios de los servicios ofrecidos por el gobierno se fijan centralmente.
El cualitativismo es un modelo económico y político en que se da prioridad a la voz directa de los consumidores y al consumo sobre las demás fuerzas de la economía mediante un derrama de flujo de información entre los diferentes actores de la economía basado en el modelo matemático de Kantorovich, Premio Nobel de Economía de Programación Lineal, donde se corrigen los problemas de dirección asociados normalmente con la planeación central sin quitar la propiedad privada. El cualitativismo se centra en las verdaderas referencias primigenias de la economía que deben resolverse en el precio, las preferencias individuales de satisfactores hoy y en un futuro previsible, que son la prioridad fundamental. 2. La escasez que incorpora los límites que los procesos de producción, la técnica y la administración implican y definen. 3. La distribución, que implica la valoración del esfuerzo o el trabajo. Y 4. El tiempo transcurrido entre la decisión de producción y la disponibilidad de la misma, que implica un puente de recursos entre cuando se invierte y cuando se produce y se consume, es decir, el capital. Y aceptando el hecho de que no hay respuestas únicas para resolver cada uno de estos problemas y o todos juntos, hace una propuesta que es la conclusión del estudio del pensamiento de los economistas más importantes que participaron en el debate sobre la planeación central y el capitalismo de 1900 a 1971. Confrontado con los avances teóricos más importantes en la teoría de la administración hasta 2010. Este modelo implica que el precio es más una referencia de distribución que una medida de valor, y en ese sentido hace que se pueda probar que los precios relativos así obtenidos permitan alcanzar máximos de producción y distribución, siempre o casi siempre mayores que los precios relativos que establecen según el modelo neoclásico. Al final, se prueba que dadas las multicausalidades de los costos de producción y la multicausalidad de las preferencias, las únicas matemáticas coherentes y posibles para conocer y predecir la actividad económica son las matemáticas proporcionales, no las lineales monocausales. El modelo matemático del cualitativismo completo. Ahora sí, les voy a definir el modelo. Empiezo con un pequeño repaso de lo que es la programación lineal y máximos y mínimos y el costo marginal. Kantorovich en 1959 probó que cuando hay un conjunto de ecuaciones o restricciones lineales interdependientes sobre un mismo espacio, generalmente en un mismo plano, como se ve en la figura, si en vez de maximizar cada función como se hace con derivadas parciales de máximos y mínimos, las funciones se dejan indicadas dentro del espacio delimitado por ellas y se define una función de maximización que establece jerarquías, el área máxima posible se define analizando el beneficio en cada punto posible. Antes esto era manual, hoy ya no. El programa computacional del método simplex compara todas las posibilidades en los puntos críticos. Y entonces el resultado total es mayor que optimizando individualmente. Por ejemplo, si para producir los últimos 3 cochecitos yo necesito 10 kilos de metal, pero esos 10 kilos de metal me sirven para producir 10 bicicletas, y cada uno de los 3 últimos cochecitos tiene el mismo valor que cada una de las bicicletas, es preferible hacer las 10 bicicletas que los últimos 3 coches. Si hubiéramos maximizado o maximizáramos primero el número total de coches, ya no hubiéramos podido hacer las 10 bicicletas. Si la ecuación requiere de más de 2 variables, una función de x es igual a 2x más 3a más 5 menos 5b, etc., la graficación no puede hacerse en un solo plano y las restricciones lineales se hacen sobre cada plano en sus diferentes combinaciones. Recordamos, las restricciones importantes en la economía son las funciones de costos mínimos que casi siempre pueden graficarse en una línea recta o curva. La función de maximización 2x1 más 8x2 queda así graficada y se maximiza el área. Esta es una transcripción directa del libro de Kantorovich. Esto que están viendo. Ahora vamos a ver el modelo matemático del cualitativismo. Se requieren 2 ejercicios de programación lineal para cada periodo. Uno para definir cantidades máximas a distribuir y el segundo para obtener precios. Precios relativos o distribución máxima, perdón. El primer ejercicio se van a definir las cantidades máximas y los tipos de productos que se van a producir en este periodo. Para ello, es necesario tener definidas las preferencias de cada artículo o producto para los consumidores y los valores relativos o jerarquías de trabajo, materias primas y capital, definidos por la sociedad. 1. Primero se definen las preferencias de los consumidores. La función objetivo de este primer ejercicio de programación lineal es la que deviene de las preferencias puras de consumo de la sociedad. Para conocer esta función objetivo en el cualitativismo, necesitamos definir qué quiere la gente y de lo que quiere, qué prefiere, cantidades y preferencias. Lo que se hizo fue dividir todo el consumo posible en 50 grupos o categorías de consumo, de acuerdo a cómo agrupan hoy supermercados, tiendas departamentales, servicios del gobierno, inmobiliarias, coches, servicios privados, hospitales y demás. Pues así se agrupan productos y servicios que tienden a satisfacer las mismas necesidades en toda la población. Y estas categorías son independientes y bien definidas. Se sabe qué objetos la integran.
Cada categoría tiene en promedio 10 y pueden tener hasta 20 subcategorías, pero en todas las categorías caben los por lo menos 60,000 productos y miles de servicios ofrecidos y contabilizados por el Instituto Federal del Consumidor e identificados por el gobierno. Para poder nosotros predecir el consumo, como les había dicho, hay que conocer el conjunto total de las necesidades que los hombres quieren satisfacer en un momento dado. Y del total de las 90 necesidades, en promedio se satisfacen 40. No siempre las mismas. Entonces, para entender por qué yo hoy escojo una pelota y otro día escojo una paleta y hacerlo coherente, yo tengo que tener de referencia qué necesidades asocia el individuo a cada uno de los productos. Y para eso necesito que me lo diga, observarlo y hacerle alguna prueba, como el TAT, para poder entender cuáles son sus necesidades subconscientes que está queriendo satisfacer. El test de preferencias puras de consumo, se cayó aquí esto, se tuvo que hacer en base a el consumo total que quiere un hombre. Y hacerlo individualmente es un poco difícil, porque además pues, tenemos que saber cuáles son los productos totales que puede comprar. Entonces lo que hicimos fue ir a ver cuáles en los supermercados. Fuimos al Corte Inglés, fuimos a la Comercial Mexicana en México, fuimos a las tiendas departamentales, a Liverpool, el Palacio de Hierro, a Macy's, y vimos cómo agrupan ellos sus productos, cuando tienen tantos. Vimos también cómo agrupa los servicios que ofrece el gobierno, cómo agrupa los otros servicios de la sociedad, en cuestión de, por ejemplo, los coches, cómo los agrupa, o las casas. Y definimos 50 categorías de consumo. Esas 50 categorías incluyen todo lo posible para consumir. Desde investigación científica hasta papel de baño. Cualquier cosa que tú quieras consumir debe de caber en esas 50 categorías. Y así te lo planteamos. Hay una categoría específica que dice, dime todo lo que quieras que no hayas encontrado aquí o que no hayas podido clasificar y valóralo, ¿no? Entonces, a la hora hicimos esa categoría, definimos 50 categorías de consumo que se llaman GACACTOS. Y estas son las 50 categorías, desde comida hasta comunicaciones, sexo. Y definimos las necesidades que podrían satisfacer. Pero hicimos una primera proyección de lo que creíamos nosotros que cada producto satisfacía, y luego hicimos una mecánica para que el propio sujeto que hace el test dijera qué necesidades asocia a cada producto. El test incluye dos observaciones importantes: que el sujeto que haga el test, después de hacerlo, confirme que las preferencias manifestadas por él mismo son más realistas que las preferencias que pudieran describir a partir de la mecánica propuesta por la teoría económica actual. Y dos, que se comparen y ajusten las preferencias manifestadas con lo efectivamente comprado. O sea, necesitamos una retroalimentación de ellos y una observación. A cada consumidor se le pide, a través de un test psicológico, que da mucha más información de predicción que una encuesta, que establezca qué quiere con cantidades para 3 meses, y dentro de esas categorías y de lo que quiere, qué prefiere en una jerarquía del 1 al 10, estableciendo referencias específicas para lo que vale 1 o lo que vale 7 o 10. El test pone de manifiesto qué necesidades quiere satisfacer cada quien, y con esto se puede predecir o encontrar qué hay o puede haber, por qué hay o puede haber cambios entre lo expresado como deseado y lo efectivamente comprado. Por lo que para periodos posteriores al primero puede haber un factor de cambio que ajuste las manifestaciones explícitas o dé mejores rangos de predicción. Las jerarquías se promedian o definen por medianas para el grupo. Entonces ya definimos las preferencias. El test se hizo e implementó en la realidad. Se probó de esta manera que las funciones de consumo individuales y las preferencias pueden ser conocidas, son agregables y objetivizan lo que quiere todo el grupo.
El test lo hicieron físicamente 50 personas escogidas al azar, pero todas con estudios superiores para que no hubiera pretextos de que no eran racionales. Los 50, o sea el 100%, aceptó que este modelo y esta mecánica define mejor las preferencias de consumo individuales y desde luego predice mucho mejor el consumo futuro que el modelo de racionalidad establecido en el modelo neoclásico. Las preguntas fueron explícitas, habiendo comparado un modelo con el otro. Todos aceptaron la superioridad de este modelo. El test y luego los precios relativos deben hacerse periódicamente. Yo sugiero cada 3 meses porque las declaraciones parciales de impuestos hoy se hacen con esa periodicidad. Por tanto, con el test queda definida la función objetivo y las primeras restricciones respecto a cantidades que maximicen la preferencia por cada categoría. Así, la función objetivo es maximizar f de x igual a 3AA más 4BB más 5CC, etcétera, donde para este caso los números 3, 4 y 5 son el promedio de las preferencias establecidas por la comunidad y las letras son las categorías de productos, son las cantidades que vamos a definir en el ejercicio. Las cantidades definidas por el test al agregarlas son las restricciones principales que se definen como AA igual o menor que 5 millones, BB igual o menor que 3.500.000, CC menor o igual que 4.600.000, etc. Estos números, 5 millones, 3 millones y medio, etc., son las cantidades definidas por la población para las que la preferencia por esa categoría de productos es máxima. Esto es lo que se definió en el ejemplo numérico de la tesis. Y con esto se define la función objetivo del primer ejercicio de programación lineal. En la segunda parte de este primer ejercicio de maximización se establecen las restricciones de la posible oferta de productos y servicios. Aquí se definen y se especifica cómo tratar matemáticamente las funciones de restricción necesarias para el sistema, los máximos de materiales, los máximos de trabajo, las técnicas de producción, el tamaño de las plantas, etc. En el cualitativismo consideramos todas las variables importantes. Pero independientemente de si están o no todas las necesarias, lo importante es que dado que cualquier situación que afecte a un negocio se puede contabilizar, todas las restricciones a la producción se pueden matematizar, prever o definir matemáticamente y agregar o presentarse dentro de un ejercicio de programación lineal para el conjunto total de la población de un país. Básicamente hay que conocer límites totales y costos marginales mínimos. En funciones que simplificadas son funciones de costos como AA igual a 2T más 7R, BB igual a 3T más 5S, etcétera. Pero en concreto y realistamente, para poder definir máximos de producción y al final hasta precios relativos sombra, sin hacer dirección central, sin abolir la propiedad privada, aceptando y definiendo como necesaria la existencia de empresarios y resolviendo los valores equivalentes a costos, todavía no precios, intermedios que cuestiona Mises, se establecen las siguientes restricciones que al final dan costos marginales de producción mínimos y producción máxima vendible, todavía no precios. 1. Para la escasez, trabajo, materias primas, exportaciones e exportaciones. Primero, los máximos del factor trabajo. Es necesario saber la cantidad total de trabajadores y los tipos de trabajo requeridos de acuerdo a categorías y especificaciones técnicas de trabajos para cada producto o servicio a producir. Se necesita también definir un valor proporcional de cada trabajo, que todavía no es específicamente el sueldo, con las proporciones definidas hoy en tabuladores de sueldos que ya se hacen y se concretiza como en el anexo de evaluación del trabajo, hecha con ayuda de ingenieros industriales. Estas restricciones se definen en cantidad de cada tipo de trabajo por los dueños de las empresas que saben la capacidad de producción de sus negocios, implantan y conocen los avances de la tecnología y la ciencia en sus procesos productivos. Esto ya se hace hoy todos los días por los empresarios, pero en vez de valores ya se definen como precios o salarios. Nada de lo que estamos diciendo aquí es nuevo, lo hacen todos los días las empresas. Estas en el cualitativismo se llaman ecuaciones de restricción por producto en relación a trabajos. RP en T es igual a una función de X, donde X es un producto o servicio, es igual a 3 TTS más 5 TTN, etcétera. TTS y TTN son tipos de trabajo, 3 y 5 son los trabajadores requeridos para hacer X número de productos por fábrica. Y aunque la definición de si es necesario una nueva empresa, la inversión en una nueva planta o un centro de distribución se realiza al final, aquí se plantean y definen los costos y gastos de administración y ventas, de derivados de servicios que requiere cada negocio. No son precios, son valores referidos a la canasta básica. Estas restricciones de costos y gastos de administración y ventas se agregan a las funciones de costos directos de mano de obra por empresa, tales que la función de producción de la empresa es f de x es igual a NTTS más NTTN más C y G, A y B menos 5.000 igual a 0, donde TTS, TTN, etcétera, son los trabajos, y C y G, A y B son los gastos de administración y ventas de la empresa específica, y 5.000 es el máximo de producción de la misma.
Con esto se satisface el problema de las evaluaciones parciales o valores intermedios de que habla Mises, pues se da el mismo tratamiento a estos que los costos y gastos de establecimiento de Hobbes en un problema de distribución. También se define aquí, a partir de rubros que ya se conocen en la contabilidad actual, las remuneraciones a los dueños que están definidas en el ejemplo matemático de la tesis como TTR. Así, se define una función del tipo TTS más TTN más TTC más TTA más TTR igual o menor a que 400. Siendo 400 el número total de trabajadores disponibles que usamos en el ejemplo. El valor de cada trabajo, no precio, definido aquí para cuando se necesita una referencia numérica, en esta primera parte del ejercicio del cualitativismo, se da en proporción al valor de la canasta básica. ¿Cuántas canastas básicas vale cada trabajo? Que hay que definir claramente. Y la única restricción a las utilidades, que es solo un valor, no un monto en dinero específico, se da porque estas se pueden obtener solo por cantidades mayores adquiridas por los consumidores o por una eficiencia productiva real, no por incremento en márgenes de utilidad y por tanto precios arbitrariamente establecidos. El consumer surplus y la especulación son sinónimos de rent seeking y por tanto deben ser abolidos. Segundo, para restricciones que definen el máximo total de materias primas en cantidades, hay que conocer la cantidad de materias primas para cada producto con información de los productores a partir de su propia contabilidad, como existe hoy. Pero agrupando los rublos de costos en cantidades directas de materiales y solo por el valor agregado de estos en cada parte del proceso final. Por ello, es necesario hacer un flujograma y un diagrama organizacional de la producción, y así se definen ecuaciones de materiales totales, EMT, un valor relativo de los materiales de acuerdo a las preferencias definidas en la función objetivo y por los productos que se pueden hacer con ellos. La restricción se llama preferencia absoluta de valor y restricciones de total de materia prima de acuerdo a la cantidad de materiales disponibles para el periodo. Donde la materia prima A es menor que un millón, la materia prima E es menor que 2,5 millones, la materia prima I es menor que 3.700.000, etc. Tercero, después de que se han establecido las restricciones anteriores, se establecen las restricciones para las exportaciones e importaciones. Para estas restricciones, los límites principales son que primero se tiene que satisfacer las necesidades del mercado interno. Se considera además un rubro que también viene de los cuestionarios y que es el ahorro, tal que las exportaciones es igual a la sumatoria de EXP por BPCE más UAA, donde la EXP es cada producto y servicio que se puede exportar, BPCE es el valor para la comunidad de lo exportado y UAA es la utilidad asimilable a ahorro. Y para las importaciones, IMP es igual a la sumatoria de IMP más BIPC más UE, donde IMP es cada producto y servicio que se puede importar, BIPC es el valor de lo importado para la comunidad, UE es la utilidad externa o el desarrollo para la comunidad. Dado que no se puede controlar el precio de los bienes de importación, para valorarlos hay que considerar su precio como un posible costo marginal dado. Las importaciones se definen por las carencias al final con el límite de posibles exportaciones futuras, como se establece en la tesis que debe resolverse para el intercambio internacional. 2. Las siguientes ecuaciones son para el ahorro y las inversiones y los gastos. Se establecen a partir de los datos de las encuestas, donde ya se preguntó algo acerca del ahorro, los recursos necesarios para producir el próximo periodo, inversión y gasto en rubros específicos, y lo que la gente quiere ahorrar. Y también se establecen los límites de caducidad del ahorro. Así se define la restricción para el ahorro de este periodo, establecida por la sumatoria de S menor o igual que AMI menos AP por la utilidad total. En porcentaje, S es menor o igual que AMI menos AP, donde AMI es el ahorro máximo incremental, que es lo que el porcentaje en que crecerá el ahorro, que es una cantidad fija. Para ejemplo, suponemos 5%. Es decir, AMI es igual a ahorro nuevo, AN, más incremento en ahorro previo, AP, más UAAA menos UE. Esta cuenta, que es la de importaciones y exportaciones, debe llevarse aparte. AP es el incremento en la capacidad instalada no utilizada del periodo anterior y es fruto de observación directa de las empresas que expresaron en el periodo anterior una capacidad máxima superior a la utilizada y que incrementaron su producción. Se acabaron las restricciones, están considerados los aspectos más importantes para la producción. Todas pueden ser sumables, todas pueden ser agregables para correr el máximo de producción para la sociedad entera. Y las restricciones son las capacidades de cada empresa y de la comunidad en general. Bueno, entonces ya definimos todo el programa. Entonces se corre el programa y definimos cantidades de producción máximas. Comparamos lo máximo respecto a lo manifestado y sabemos por carencias hoy o mañana las necesidades de inversión y gasto. Queda por tanto definido también el ahorro necesario y ya se definió un parámetro de distribución, que es el valor no precio relativo de los remuneraciones a los trabajos.
El valor del capital o la tasa de interés se establecen como un costo dependiendo de la industria a la que se va a asignar, pero puede ser fijo para toda la población, aunque esto no es forzosamente. Por tanto, hemos definido los máximos de cantidades de producción total de acuerdo a las preferencias establecidas por la comunidad, solo máximos en cantidades. Ahora, para definir los máximos de distribución en las cantidades necesitamos definir los precios relativos, y para ello hacemos el segundo ejercicio de programación lineal, que sirve para definir los precios relativos y sombra para maximizar la distribución. Dado que en este ejercicio se determina la distribución, hay que reconocer que para que ésta sea óptima, el ingreso personal y los precios relativos de productos y servicios no se pueden desligar. Aquí se definen los valores finales de los dos y, por tanto, hasta antes del resultado final, ingresos personales y precios, cualquiera de los dos, puede variar y ajustarse. En el ejercicio anterior se definieron valores proporcionales, podrían llamarse costos, que definen cantidades óptimas y el valor proporcional de productos y servicios, incluido el valor proporcional de los diferentes trabajos. Para transformar valores en precios, que lo que definimos antes fueron valores y no precios, y definir los precios relativos y los precios sombra, se necesitan más parámetros que los valores relativos de trabajo y las proporciones de materias primas y o del capital. Es necesario reconocer que casi 50% de la población en una comunidad no tiene fuentes de ingresos directas por su trabajo: niños, madres, retirados, enfermos, estudiantes, etc. Se podría poner una restricción directa en el ejercicio anterior para que la distribución fuera máxima. Sin embargo, dado que la jerarquía del valor de trabajos es prioritaria para la meritocracia, esa jerarquía debe de respetarse y, por tanto, se hace un nuevo ejercicio de programación lineal donde la función objetivo establece como variables los ingresos de todos y cada uno de los habitantes presentados en categorías. Primero todos los que entran en las categorías de trabajadores, cuyas proporciones de ingresos ya fueron definidas, y luego las demás definidas por categorías establecidas por la comunidad. Definimos la función objetivo estableciendo como variables las cantidades que representan los montos a definir como ingresos de cada uno de los tipos de trabajadores o habitantes del país. Por tanto, la función objetivo es f de x1 es igual a AAA más BBBB, siendo AAA, BBB, etcétera, las categorías de las personas de acuerdo al trabajo que hacen o lo que hacen en el grupo, incluidos los que no trabajan. La función objetivo puede venir con coeficientes si es que las proporciones de valor de cada tipo de trabajo están claras y si se saben de antemano las proporciones de lo distribuible a los no trabajadores, pero esto puede también definirse en las restricciones. La restricción primordial respecto al trabajo es que la jerarquía de ingresos de los trabajadores se respete y sea mayor a la de quienes no trabajan, aunque esto no es condición sine qua non. Cada comunidad debe establecer sus parámetros por sí sola. Esto ya se hace en muchos países como en Suecia o hasta en México con la noción del estado del bienestar. Las restricciones otra vez se hacen definiendo la accesibilidad a lo que tenga una preferencia mayor, estableciendo un valor inversamente proporcional al valor que en el agregado cada conjunto de tipos de trabajadores estableció como valor promedio de las canastas que definieron como deseables. El valor es inversamente proporcional al precio. Es necesario que la distribución permita que todos tengan ese valor, ese producto o servicio que fue designado con un valor importante para la población. Entonces, por eso tiene que tener un precio menor para que el salario les alcance para la mayoría para poderlo comprar. Bueno, dado que aquí ya hay un límite en tiempo para la caducidad del ahorro, por lo que lo producible que ya reconoció lo necesario para producir el próximo trimestre tiene que ser repartido en su totalidad, esto debe ser la mayor restricción de todas en el ejercicio. Todo lo repartible definido en el ejercicio anterior debe repartirse cada periodo y el ingreso debe ser suficiente para eso. Y por eso las proporciones de valor de estas variables pueden no fijarse a priori en la función objetivo, aunque sabemos que deben fijarse y al final, si acaso, debe haber compensaciones. El juego o proporción entre ingreso y precios relativos es lo que se determina aquí, por lo que cualquiera de los dos puede variar y ajustarse. En el ejemplo de la tesis se establece una mecánica con sus consideraciones. Algunas de estas consideraciones son: las proporciones de ingreso o derechos de distribución se tiene que hacer lo más posible relacionada al mérito que representa el trabajo, pero puede haber compensaciones. Estas compensaciones pueden ser: 1. Por ajustes en precios puntuales de un bien a otro; 2. Por ajustes en las proporciones de valor de las categorías de trabajo; 3. Por redistribución del ahorro; 4. Por una compensación extra dada por el Estado directamente, etc. Llegamos a los precios sombra y los precios relativos finales. Las compensaciones tienen que ser explícitas y objetivas y no deben hacer que se distorsione el marco de la máxima eficiencia que los valores de costo unitario representan. Las funciones de costos unitarios por los precios de trabajo y materiales establecidos aquí son la referencia de eficiencia. Y es lo que se llama precio sombra. Los precios relativos finales, diferentes de los precios sombra, los que hacen la distribución óptima, implican decisiones circunstanciales que no pueden ser previstas en su totalidad.
Ahora, el procedimiento para establecer los precios relativos finales consta de 9 pasos e incluye lo siguiente. 1. Se da un precio fijo a la canasta básica para conocer el valor del trabajo y entonces los diferentes trabajos tienen un precio. 2. Se da un precio a los materiales, etc. 3. Se establece de acuerdo a las ecuaciones de costos unitarios el costo marginal de cada artículo. 4. Se compara la suma del costo marginal de cada uno de los artículos de la canasta básica con el salario que ésta representa. Si los valores sobrepasan el valor del trabajo, es que hay que hacer una compensación mediante los mecanismos establecidos anteriormente. El criterio es que el producto de mayor valor tenga el menor precio, etc. 5. Se definen las tablas de valor para los tipos de productos de acuerdo al precio ya definido de un producto, comparando el precio final de todos y viendo si se respetan las proporciones. Y se checa si la distribución es óptima, respetando los valores proporcionales de lo definido en las categorías de trabajadores establecidas y de acuerdo a los demás parámetros de distribución Para los no trabajadores, etc. El ejercicio matemático ya se revisó y aprobó por varios matemáticos y por varios economistas. Esta fue una parte de la tesis que ya revisaron. Así se llega a precios o costos sombra y a precios relativos finales óptimos y por tanto a una distribución óptima. Esta es la mecánica matemática. Sin embargo, el probar matemáticamente que las preferencias de consumo individuales se pueden agregar para llegar a una función o un vector de consumo agregado no es suficiente para justificar la planeación central sin dirección central que llevara a establecer precios sombra para toda la economía que maximizaran la producción y distribución de productos y servicios en un país. Los ejercicios matemáticos son necesarios y las referencias concretas a los límites también lo son, pero en una disciplina social como la economía, para llegar a los posibles resultados es necesario establecer referencias de cómo se pueden obtener. Aplica la siguiente analogía. Si tú analíticamente pruebas que el hombre puede correr los 100 metros en 9.4 segundos, esto no significa que automáticamente tendrás 250,000 corredores como Usain Bolt, pero con más disciplina. Es por ello que con respecto a la parte de la producción de la ecuación de maximización, se tuvieron que definir y analizar aspectos organizacionales de dirección y de control. Y por ello se analizaron las ideas más relevantes de los teóricos más importantes de la planeación central y se propuso un modelo que corrigiera los errores que esa planeación central ha tenido históricamente. Lo mismo aplica para las preferencias de consumo individuales o la parte de la demanda en la ecuación de maximización, que fue lo que se estudió en la segunda parte. El solo preguntar a una persona o a cualquiera qué quieres y de lo que quieres, qué prefieres, no proporciona ni puede proporcionar información suficiente y exacta de cómo y por qué decide ese consumidor qué quiere consumir y qué es lo que efectivamente consumirá. Es por ello que se tuvo que hacer un análisis histórico de las ideas relacionadas a cómo se conoce y define el consumo individual y luego el consumo colectivo y cómo se definen y se pueden predecir ambos para el futuro. Y con ello se estableció y definió el test de preferencias puras de consumo en base a cómo los psicólogos han definido que se debe hacer un test, incluido el probarlo en la realidad. Dentro de las muchas consideraciones estratégicas para implementar este modelo, se establece que 1. La valoración de las canastas en cada consumidor en el test de preferencias puras de consumo es un ejercicio que, aunque complicado, requiere al final hacer simplemente una lista de supermercado bien pensada. Habiendo ido de antemano al supermercado y a donde se ofrezcan productos y servicios, como aclararemos en la siguiente sección, la idea es comparar y sentirse seducido por la oferta. La idea de que comparar y sentirse seducido por la oferta no se excluya. 2. Se sabe por experiencia que la programación lineal tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, no permite establecer directamente condicionantes como si sucede XA, entonces YB, o para X, entonces Q. Estos problemas se resuelven creando una variable extra y al final el número de variables puede ser altísimo y problemático. Es por eso que yo sugiero que se haga, en vez de un programa de computadora, que en el lenguaje de programación directamente permite introducir estos condicionantes directamente, pero con la mecánica descrita aquí de programación lineal. Una vez establecido por primera vez el programa, cada 3 meses o cuando se tenga nueva información, el ajuste es mínimo. Los precios relativos se determinan en horas. Sin embargo, las siguientes consideraciones complementan esto. 3. Es necesario que la computadora se maneje por un organismo independiente del gobierno, que la organización social productiva y los resultados, incluidos precios sombra, se publiquen para que sea la población quien promueva ideas para eficientarlos y que controle y denuncie abusos y establezca categóricamente que, sobre todo al principio, los precios relativos no pueden ser coercibles del todo. Por eso deben además publicarse rangos de precios para lugares y condiciones donde la información no sea exacta. Pero aunque los precios relativos finales no se pudieran establecer, definir o hacer cumplir perfectamente, porque los actores no se comportan como
como máquinas, porque las computadoras que procesan la información pueden fallar, o por otras complicaciones, la información agregada al consumo ayuda a cualquiera. Aún si se quiere mantener el esquema del oligopolio de los capitalistas, la predicción del consumo quita incertidumbres, y hoy esto no se hace. 4. Esta mecánica, con la debida información en cada parte del proceso productivo y de distribución, permite al Estado asignar responsabilidades, puede exigir a los empresarios, pero también puede obligarse con la eficiencia de la actividad productiva. El Estado debe corregir las predicciones y hacer compensaciones cuando estas fallan. Se puede pagar a empresas y empresarios que no obtengan las ventas cuando hicieron su trabajo bien hecho. El proceso requiere que cada quien juegue su papel debidamente y, como es claro, hace que, teniendo costos y precios relativos bien definidos, la inflación o el nivel de precios sea intrascendente. Para probar que este mecanismo de establecimiento de precios relativos es más eficiente para llegar a máximos que los precios establecidos por el sistema capitalista, hago un análisis muy sencillo para quien sabe lo que la programación lineal implica. Una vez definido en la función objetivo que el mayor nivel de felicidad o satisfacción de cada uno de los miembros de la población y de la población en general, que es la suma de las satisfacciones de sus miembros, se da por el incremento en las cantidades hasta un límite manifestado por cada uno, multiplicado por la preferencia manifestada de cada uno de los productos y o servicios deseados y adquiridos en el periodo, es fácil probar que el máximo es el total posible de los productos y servicios adquiridos por cada uno de los miembros del grupo, sumados en total, habiendo sido estos multiplicados por el nivel de preferencia de cada uno. Si la función objetivo, donde se definen máximos en cantidades y medias y medianas de preferencias, f de x igual a 7a más 9b más 4cc, es establecida por las preferencias de toda la comunidad, de todos, cosa congruente con la democracia, entonces el programa maximizará la satisfacción o la felicidad de la mayoría. Si la función objetivo se establece, como se hace hoy con el modelo neoclásico, por los controladores de los medios de producción, un oligopolio capitalista, a quienes de hecho les conviene que a otros no tengan suficiente, porque eso hace que ellos maximicen sus ganancias, como cuando toman el consumo surplus o toman rentas abusivas, rent seeking, al establecer precios de acuerdo a sus intereses particulares, entonces el modelo proveerá precios y equilibrios que no son máximos. La falta de satisfactores de los que no son beneficiados por los resultados dan un número total de satisfacción agregada, que es un número menor en el total de la satisfacción para la comunidad, que el total establecido en base a la función objetivo establecida por la mayoría o la totalidad de la población. Cosa que, en mi opinión, debe convencer a cualquiera que sepa y entienda acerca de cómo funciona la programación lineal para concluir que los precios relativos establecidos centralmente son más eficientes para alcanzar máximos o equilibrios superiores. La prueba está en la simple suma de satisfacciones que la función objetivo representa. Para mí es claro. Teniendo referencia a este modelo que ve a la economía de conjunto y como un todo, el modelo neoclásico hace una cosa todavía peor de lo que sería maximizar de conjunto cada una de las partes agregadas del pie de consumo por separado, las referencias que se deberían de utilizar realmente y no los agregados de Keynes. Si de verdad ellos optimizaran cada parte agregada del pie de consumo por separado, esto no sería óptimo. Esto es lo que prueba el modelo de Kantarovich de programación lineal y que se ha probado en innumerables ocasiones. Pero los neoclásicos no solo no maximizan la producción y distribución de cada parte agregada del pie de consumo, que ni siquiera conocen o han definido, lo intuyen deficientemente por los récords que llevan de las divisiones por industrias que han hecho y que usan para definir parte del PIB anual, que no es lo máximo de consumo, sino que ellos hacen que cada actor optimice su utilidad en cada parte de la cadena de distribución. Esto hace que sus equilibrios, producción y distribución real, definidos por precios relativos independientes y generalmente establecidos solo por decisiones unilaterales de los productores, sean en el agregado menores de lo que podrían ser, porque no tienen de referencia el máximo de la comunidad, ni les importa el que haya gente que no obtenga lo que podría o debería obtener por formar parte de una comunidad que produce y puede producir y distribuir mejor de lo que lo hace. Esto quedará gráficamente establecido y claramente cuando explique mi propuesta para hacer de la economía una ciencia. El argumento se prueba en la tesis, además, por las investigaciones. El argumento de que es mejor apreciar centralmente se prueba en la tesis, además, por las investigaciones y demostraciones de Barone, de Taylor y del mismo Kantorovich, que prueban matemáticamente la mayor eficiencia para establecer máximos de producción y distribución, estableciendo precios centralmente. Y se hace referencia al análisis del crecimiento histórico comparativo, término con el que no estoy de acuerdo, pero sirve de referencia, de economías que empezaron iguales, como son la Corea del Norte y Corea del Sur, donde esta última hizo una planeación central eficaz y la otra no. Y el análisis del funcionamiento y los resultados históricos de otras economías muy prósperas que han usado la planeación central, como la China, cuya tasa de crecimiento es sorprendente, o el tamaño y la estabilidad de la economía de Japón, donde hay un organismo específico de planeación central. Por tanto, se ha probado aquí que la función de consumo agregado y la predicción del consumo se hacen mejor con el modelo. Fue una prueba teóricamente demostrada, probada en la realidad en condiciones libres y con resultados muy superiores a lo que una correlación válida establece. Aquí el 100% lo aprobó. Diría que las falsaciones de Popper juegan a mi favor y en contra de la teoría neoclásica.
Se ha probado también que la planeación central siempre se hace y se ha hecho, y que el establecimiento de precios relativos hecho a través de una planeación central sin dirección central, teniendo de referencia las manifestaciones individuales de preferencias de consumo directamente agregadas por el Estado, son un modo mucho más eficiente de alcanzar máximos de producción y distribución para toda la economía que lo que el establecimiento de precios con el modelo no clásico del capitalismo rampante hace o puede hacer. Y como veremos más adelante, la descripción de las multicausalidades reales de oferta y de demanda prueban que la noción y la mecánica de cómo se puede predecir el consumo y la producción para cuando no hay manifestaciones explícitas o no hay información suficiente, cuando son los empresarios cuando tienen que decidir los empresarios que no tienen toda la información sino solo la de sus negocios, o cuando hay que hacer ajustes como están planteadas hoy, son falsas, erróneas y deformantes en el modelo no clásico, pues solo con matemáticas proporcionales son coherentes, lo que contradice flagrantemente el diagrama de curvas de oferta y demanda en torno a los ejes de precio y cantidad. Una vez expuesta la propuesta o el modelo propositivo, en esta exposición de la tesis les demostraré primero que el modelo de curvas es erróneo, falaz, incongruente y deformante de la realidad, un modelo de indoctrinación, y además les demostraré por qué el sistema de cuentas nacionales de Keynes es una camisa de fuerzas que obstruye la obtención de máximos.